Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta una vez más al canal del Fisio YouTube. Yo soy Cristian Jiménez y hoy os traigo un caso clínico, pero un caso clínico real, basado en mi propia práctica clínica. Un caso clínico que realicé hace varios meses y que fue muy llamativo y muy interesante y creo que os va a aportar muchísimo. Es un caso clínico de una paciente con cefalea cervicogénica compatible con un proceso de sensibilización central. Y os voy a enseñar cuál es el manejo que yo realicé en mi práctica clínica. No quiero decir que sea correcto. El manejo bioconductual de un paciente con estas características tan complejas. Por lo que no hablo más y doy paso al caso clínico. El caso clínico se titulaba Fisioterapia bioconductual en una paciente con cefalea cervicogénica compatible con un proceso de sensibilización central. Estudio de un caso. Y en primer lugar hay que tener claro que a nivel mundial las cefaleas se dividen en dos grandes grupos, cefaleas primarias y cefaleas secundarias. Las cefaleas primarias son un tipo de cefaleas que están relacionadas directamente con una ausencia de un proceso patológico traumático subyacente, es decir, no es una cefalea que tenga una causa específica, una causa aparente. Es una cefalea, un dolor de cabeza, que no tiene causa. Y hay tres, principalmente. La cefalea de tipo tensional, la migraña y la cefalea trigémino-autonómica. Pero luego existen las cefaleas secundarias, que son unas cefaleas que, al contrario que las cefaleas primarias, sí que se sabe cuál es su causa y con qué origen está relacionado. En este caso, hay muchas. Una de ellas es la cefalea cervicogénica, que es la que vamos a tratar en el caso clínico de hoy, que es una cefalea directamente relacionada con un trastorno en la región craneocervical, que se evoca en la exploración física de la región cervical. La prevalencia es de un 4% de la población y el 18% de estos casos se cronifica. La literatura científica actualmente respalda que el tratamiento para el paciente con cefaleas es un tratamiento de fisioterapia basado en el ejercicio terapéutico. Ejercicio terapéutico basado en ejercicio aeróbico, ejercicio de reentrenamiento de la musculatura flexora craneocervical, cintura escapulotorácica, también terapia manual, educación terapéutica, manejo bioconductual, etc. Este tratamiento reduce la intensidad de dolor, mejora la calidad de vida y reduce la discapacidad generada por las cefaleas a corto y a medio plazo. En el caso clínico de hoy voy a presentaros cómo es una primera visita, una generación de historia clínica, una exploración física, una recogida de datos, un diagnóstico de fisioterapia basado en la CIF, un planteamiento objetivo, es un tratamiento basado en la APTA, un contrato conductual y un tratamiento a corto, medio y largo plazo. Por lo que te animo a quedarte al caso clínico y que lo compartas si te gusta. Te animo a escribirme por los comentarios si quieres recibir más casos clínicos como este. En primer lugar, la literatura científica, como veis aquí en estos tres artículos, respalda en numerosos estudios de caso que el manejo bioconductual basado en una fisioterapia, según la evidencia científica, con un razonamiento clínico colaborativo deductivo, con tratamiento multimodal y manteniendo siempre en mente la esfera biopsicosocial, es el tratamiento de elección para el paciente con dolor musculoesquelético no oncológico. En el caso clínico de hoy os presento una paciente, mujer, de 53 años, que presentaba el primer día en consulta el body chart que ven en la pantalla. Un body chart repleto de dolores, pero ella principalmente venía por 3 dolores, aunque dibujó 5. El dolor 1 era un dolor en el ángulo inferior y borde medial de la escápula izquierda, como ven en amarillo, y era un dolor que la generaba quemazón, pinchazo, molestias al roce con el sujetador, incomodidad. Y ese dolor a mí me cuadraba con una hipótesis diagnóstica de fisioterapia de síndrome de dolor miofascial, por las características del dolor, por toda la clínica en general. Luego, el dolor 2 era un dolor en la región nucal, en la parte posterior cervical, en azul. Era un dolor que ella tenía constante, continuo, que la producía un dolor muy molesto en toda esa región y que lo relacionaba directamente con su otro dolor, el dolor 3, que ven en rojo en la pantalla. Es un dolor de cabeza, mareo, náuseas en toda la región frontal y sienes, como tipo banda o diadema. Luego, por otra parte, tenía otros 2 dolores que dibujó en el body chart, pero que no la generaban ninguna discapacidad y que eran nuevos, según ella decía. El dolor 4, que era un dolor en la región lumbar en verde, y el dolor 5 en la zona de los trapecios superiores. El dolor 2 en la región nucal y el dolor 3 en la región de la cabeza, me cuadraban con un trastorno mecánico funcional del tipo nociceptivo articular o con una cefalea cervicogénica, por ejemplo.
Pero bueno, di paso a la exploración física. En la exploración física conseguí reproducir o evocar sus 3 dolores, que para eso se hace la exploración física. El primer dolor, el dolor en el ángulo inferior y borde medial de la escápula izquierda, fue fácil. Con la palpación de la musculatura, en romboides, bandas tensas, pues se reprodujo claramente su dolor de tipo pinchazo, quemazón, molestas y me dijo que era su dolor. El dolor 2, la región nucal, se reprodujo ante la extensión activa cervical por parte de la paciente. La vasopresión no hizo falta porque se reprodujo claramente su dolor y ese dolor, bueno, pues como tenía una clínica muy parecida a lo que es un dolor de tipo radiculopatía cervical, porque cuando hacía extensión cervical le irradiaba un poquito hacia la zona izquierda y luego presentaba en el body chart todo el dolor en los trapecios superiores, dolor en el ángulo superior interno de la escápula, que eso es patrón neumónico de la radiculopatía cervical, pues mi hipótesis diagnóstica era eso, una radiculopatía cervical. No presentaba, es verdad, esa clínica característica por toda la extremidad superior, pero bueno, no en todos los casos tiene que aparecer, por lo que realicé un diagnóstico diferencial con el clúster de Weiner, de 2003, que le conoceréis, donde hay que realizar 4 test en este orden. Lo primero es, bueno, pues el Spurling, realicé un Spurling en las 2 regiones y en la región cervical fue positivo, reproduciendo su dolor habitual. Luego, la tracción cervical para ver si alivia, que en este caso fue positivo. Luego, el Upper Limb Tension Test, que en el caso izquierdo no fue positivo, y la rotación cervical derecha o izquierda, que en este caso estaba algo limitado, no era llamativo. Para salir de dudas, pues realicé el test del tornado, el tornado test, que en estos casos en los que no tienes un claro predominio de test en el clúster de Weiner positivo, pues se tiene que realizar para salir de dudas, aumentar esa sensibilidad y especificidad. Realicé el tornado test en el lado izquierdo y era positivo, por lo que cuadraba con esa hipótesis diagnóstica. Y por último, el dolor 3, que era el dolor de cabeza, cefalea, era un dolor que se reprodujo en la exploración ante la palpación de la musculatura masticatoria, como temporales, maseteros, y también ante simplemente la flexoextensión cervical de la paciente. O sea, yo la estaba haciendo, antes de explorar musculatura, la estaba haciendo, vamos a ir hacia abajo hacia flexión, vamos a ir hacia atrás hacia extensión, y ese gesto de flexión y extensión reprodujo ese mareo y esa náusea. Por otra parte, la paciente el primer día rellenó los siguientes, bueno, pues datos objetivos para yo el primer día tener algo a lo que poder agarrarme cuando pasemos todos los días de tratamiento y decirle, oye, mira, el primer día teníamos esta puntuación y ahora tenemos esto. En este caso, el primer día pasé el cuestionario de Neck Disability Index, que es el cuestionario para discapacidad cervical, que en su caso fue de 40%, la GAT de ansiedad, que fue de 1/21, es decir, nada, la TSK del miedo al movimiento, que era de 13, luego el ROM, medí el rango de movimiento articular en la mandíbula, que era bueno, tenía 42 milímetros, y la EVA, la escala visual analógica, la línea bidireccional, de 0 a 10, donde 0 es no dolor y 10 es el mayor dolor imaginable, de 100 milímetros, que en su caso para el dolor 1 fue de 60, para el dolor 2 fue de 70. Luego, por otra parte, después de pasar las escalas, bueno, pues tuve muy en cuenta en el diagnóstico de fisioterapia las posibles banderas que atañan a la fisioterapia. La bandera amarilla, que en su caso estaba relacionada pues, con todos los factores psicosociales, porque tenía mucho miedo al movimiento, muy catastrofista, pensaba que no se iba a curar nunca, pensaba que no iba a poder recuperar su trabajo nunca, etc. Luego la bandera azul, relacionada pues, con la baja laboral que mantenía desde hace mucho tiempo, porque ella bueno, pues, se encontraba en una situación en la que decía que no se veía trabajando, que la generaba mucho estrés, mucha ansiedad y que no podía trabajar. Y la bandera negra relacionada con su puesto de trabajo, ya que bueno, pues hasta que no pude realizar con ella 20 sesiones, no me desveló que realmente, bueno, pues su trabajo era un ambiente de trabajo que podía ser la causa de sus dolores, porque era un trabajo como psicóloga haciendo de separación de niños y padres en un ambiente muy hostil y muy duro, en el que directamente ya pues me terminó relevando con el paso del tiempo y la confianza que no se encontraba a gusto. Todo esto era compatible con un proceso de sensibilización central, pues por la gran dimensión que tenía todo este trastorno, por la gran limitación en su participación. Era una paciente que no salía a la calle, que no podía quedar con sus amigas, que estaba todo el día en casa, que aparecía su mareo a las 7, 8 de la mañana y ya estaba todo el día con dolor de cabeza, que solamente pues podía leer y poco más, que no podía salir con sus hijos a dar una vuelta por el parque. Y luego la gran dimensión en cuanto a
dolores, campos receptoriales del dolor, factores psicosociales, duración del dolor, afrontamientos activos ante el dolor. Ella, cuando le aparecía el dolor, no hacía nada, no hacía ejercicio de manera habitual, no tenía afrontamientos activos ante el dolor, lo único que hacía era tomarse la medicación, etc. El tratamiento de fisioterapia se basó en un tratamiento basado en la APTA, la American Physical Therapy Association, y bueno, pues hicimos principalmente un contrato conductual donde ella, bueno, pues firmó el primer día que se comprometía a realizar todos los días ejercicio en domicilio aeróbico y luego a cumplir con venir todos los días a rehabilitación con una recompensa de, bueno, pues mejorar su calidad de vida, su participación, reducir la frecuencia e intensidad de mareos y el dolor. Como ven en este artículo, el contrato conductual o contrato contingente es algo que se lleva haciendo mucho en fisioterapia y que mejora, bueno, pues, los resultados a largo plazo del paciente. Nos basamos en 4 puntos en la APTA. La fuerza, el control motor, resistencia cardiovascular y elasticidad de movimiento. La fuerza, ejercicios de fuerza y resistencia de la cintura escapulotorácica y región cráneo-cervical. Musculatura flexora cráneo-cervical, basado en el test de resistencia de los flexores profundos. Luego también abducciones horizontales con gomas de resistencia, sentadillas, movimientos globales que requiriesen grandes grupos musculares. También hicimos ejercicios, por ejemplo, con TRX, de tracciones, de empujes, flexiones en pared, todo esto. Por otra parte, el control motor. A la paciente se la puso una diadema con un láser y una diana y tenía que realizar movimientos craneocervicales siguiendo laberintos dibujados en la pizarra, movimientos en todas las direcciones, movimientos de evocación y reproducción de región cérvico-oculomotora para, bueno, pues tener que seguir el dedo mientras que hacía diferentes posiciones. También la elasticidad de movimiento se trabajó mediante la terapia manual, movimientos posteriores, craneocervicales, PEAs en región torácica, PEAs en región cervical superior, también, bueno, pues pases deslizantes de la musculatura masticatoria, el tratamiento intrabucal, de movilizaciones de la articulación temporomandibular, de pues, pases deslizantes de la musculatura masticatoria, etc. Por otra parte, también estuvimos haciendo tracciones cervicales porque parece que en las radiculopatías cervicales el tratamiento mediante tracciones cervicales es un tratamiento de elección y se combinaba con autoneurodinamia, es decir, yo realizaba tracciones cervicales y la paciente iba moviendo pues, en flexoextensión o teniendo el brazo estirado en flexoextensión de muñeca, poniendo en tensión, jugando con la abducción horizontal, etc. La resistencia cardiovascular se pautaron todos los días elíptica en función de cómo viniese ese día, ya que no evocaba mareos ni náuseas, y luego también se realizó caminata diaria en su domicilio, subiendo y bajando escaleras o salir a caminar a gran intensidad. Tras 10 sesiones o 10 días de tratamiento, la paciente se encuentra muy bien y se cumplen los objetivos planteados, que fueron disminuir la frecuencia e intensidad de los mareos, es decir, días a la semana, pasado de 7 días a la semana a 0 días a la semana de mareos. Luego, la intensidad del dolor pasó de 60 a 70 milímetros de dolor en las EVAs a tener un 40 a 50 milímetros, es decir, pues 2 puntos de intensidad de dolor, que es lo mínimo clínicamente significativo. La participación social y laboral pasó de no salir de casa, no poder hacer nada, a salir de casa con sus amigas, poder sacar a los hijos, darse una vuelta por un centro comercial. Y la medicación mejoró mucho porque pasó de tomarse medicación cada vez que le daba su episodio de mareo a no tomársela. También mejoró en educación terapéutica porque durante todo el tratamiento se realizaron sesiones de educación terapéutica específicas durante 10 minutos cada día, una temática, tratando temas como neurofisiología del dolor, afrontamientos ante el dolor, ejercicio, bueno, pues sensibilización central, factores psicosociales, sensibilización periférica, neurofisiología del dolor, temporalidad del dolor, de explicar qué es una cefalea, etc. Y se pasó un test de educación terapéutica el primer día que realicé yo con unos contenidos básicos que tenía que tener una persona al respecto y se le volvió a pasar y lo mejoró. Tras 10 días de tratamiento, como decimos, la paciente mejoró mucho y consideró que ya estaba bien y que tenía que dejarlo para ver qué tal se encontraba luego a largo plazo en casa haciendo sus cosas. Recibe la alta voluntaria porque la paciente lo pidió y tras 10 días de tratamiento vuelve otra vez a la clínica diciendo que se encuentra igual que estaba, que tiene otra vez dolores de que se levanta por la mañana en la cabeza y viene un poco más irritada, con náuseas, con casi vómitos. El primer día probamos a hacer algún ejercicio y no se podía. La elíptica le desencadenaba irritabilidad. Bueno, el test de flexión-rotación
desencadenaba unos mareos muy fuertes, intensos, por lo que decido volverla a pasar cuestionario. Vuelvo a pasar la EVA, pero en este caso vuelvo a pasar la EVA en sus 5 dolores. En el dolor 1, 50 sobre 100 milímetros, en el dolor 2, 80 sobre 100, había aumentado, en el dolor 3 de mareo, 70 sobre 100, y en el dolor 4, 50 sobre 100. Paso, y considero que es de relevancia, pasar el HIT 6, la escala de discapacidad por cefaleas, donde me presento 64 sobre 78, una puntuación muy alta. El índice de discapacidad craneofacial también se lo decido pasar, presenta un 10 sobre 30, el Lake Disability Index sigue igual, un 48%, el GAT un 7 y el TSK un 18%, había aumentado. Desde aquí partimos, entonces nuestros objetivos cambian. Ahora el objetivo principal es disminuir la frecuencia e intensidad del dolor mareo para poder ella continuar con su vida. En un segundo plano, intensidad de dolor. Y bueno, pues tras 10 sesiones presenciales de 30 minutos, de nuevo, y el trabajo diario de la paciente en domicilio, desde el día 21 de noviembre, la paciente consigue llegar al objetivo propuesto. Disminuye la intensidad de todos sus dolores, es decir, consigue pasar pues prácticamente de un 50 en el dolor 1 a un 40 en el dolor 1, de un 80 en el dolor 2 a un 50 en el dolor 2, de un 70 en el dolor 2 a un 40 en el dolor 2, perdón, de un 50 en el dolor 3 a un 40 en el dolor 3, en la intensidad de dolor, en la EVA. En el HIT 6 de un 64 a un 62, en el índice de discapacidad craneocervical de un 10 sobre 30 a un 0 sobre 30, que está muy bien. En el Lake Disability Index de un 48% de discapacidad a un 24% de discapacidad. En el GAT 7 de un 7 a un 4 y en el TSK de un 18 a un 17. Por lo que consigo, pues reducir intensidad de dolor en la escala visual analógica del dolor. Consigue también reducir, pues la discapacidad cervical relacionada con el Lake Disability Index. Reduce el miedo al movimiento a la regresión, reduce el dolor craneofacial, reduce los episodios de mareo semanalmente. Ya pasó de nuevo de 7 a 3 a la semana. Por lo que, como discusión, hay que destacar que la literatura científica sustenta que el tratamiento de elección para los pacientes con cefalea cervicogénica es un tratamiento basado en la terapia manual, ya que se ha comprobado que la terapia manual en la región o en el segmento cervical genera mejora del umbral de dolor, mejora del rango de movimiento cervical, mejora de la intensidad del dolor, pues por la conexión de núcleos trigémino cervico-espinales en los segmentos craniocervicales y por la propia movilidad a nivel biomecánico. Luego también, sí que es verdad que la literatura científica respalda que la manipulación de alto impulso en la región cervical y torácica es superior a las movilizaciones sin más de región cervical, pero en este caso, los artículos científicos que ven en la pantalla, serían necesarias 18 manipulaciones para conseguir esos efectos y el riesgo que supone una manipulación de alto impulso no es superior al efecto que pueda generar, por lo que no se asumieron riesgos en este manejo y se hicieron solo tratamientos de movilización con terapia manual en grado 1, 2, 3, 4, pero nunca manipulaciones. También la educación terapéutica y el ejercicio terapéutico es base en estos pacientes y así lo respalda la literatura científica. Y en este caso, pues gracias al manejo bioconductual actualizado de la literatura científica, la paciente consiguió reducir la frecuencia, discapacidad e intensidad de sus dolores de cabeza. Se recomendó a la paciente que lo más beneficioso para su salud era seguir con la rehabilitación, pero a la vez acudir a un psicólogo especializado en dolor, para poder abordar de manera interdisciplinar la reincorporación laboral de la manera más óptima. Por lo que se realizó una derivación del paciente al psicólogo. Yo hablé con el psicólogo, yo hablé con la paciente en este caso también era psicóloga y lo comprendió de una manera mucho más sencilla, sin ningún estigma ni nada por el estilo, y acudió al psicólogo. Posteriormente yo le fui haciendo revisiones y fue muy bien. Por lo que, espero que os haya gustado este caso clínico. Es un caso clínico curioso, sencillo, pero que seguro que podéis extraer información válida y os animo a todos a compartirlo por las redes sociales, pues para difundir y para dar un poco de visibilidad a nuestro propio trabajo como fisioterapeutas, como profesión sanitaria y científica, y os espero por el canal de YouTube. Un abrazo y que siga la ciencia. Si has llegado hasta aquí, no olvides dejar un me gusta si es que te ha gustado el vídeo y suscribirte al canal. Activar las notificaciones para que te lleguen de esta manera todos los vídeos que subo semanalmente, mis 2 vídeos semanales, y me puedes seguir en todas mis redes sociales. En Twitter, @arranz_Jiménez,
en Instagram, el Fisio YouTube, donde subo varios posts semanales y adelanto el contenido. Luego también me puedes seguir en mi cuenta de TikTok, el Fisio de YouTube, y me puedes enviar cualquier consulta o sugerencia, o incluso si quieres recibir tratamiento de primera mano, me puedes escribir a mi correo electrónico fisiocristian97@gmail.com, Cristian con CH. Y bueno, te agradezco que estés suscrito y que veas todos mis vídeos y bueno, pues espero que todo vaya muy bien. Te deseo lo mejor, un abrazo y que siga la ciencia. A partir de ahora ya podrás pedir cita conmigo directamente a través de Doctoralia, que es un portal médico donde reúne diferentes profesionales sanitarios, entre ellos a los fisioterapeutas. Pues a partir de ahora podrás hacerlo de una manera muy sencilla. Presta atención, lo único que tienes que hacer es meter en Google Cristian Jiménez Doctoralia y a partir de esa búsqueda encontrarás mi perfil en Doctoralia. Me lo acabo de hacer, es nuevo y ahí directamente, bueno, pues podrás ver los calendarios, las disponibilidades que yo ofrezco. Entonces puedes reservar directamente cita conmigo. Yo voy a ofrecer fisioterapia presencial en la calle que marca la página, pero también voy a ofrecer fisioterapia a domicilio por todo Madrid y también fisioterapia online para aquellas personas que, bueno, pues no tengan tanto presupuesto o quieran directamente probar a lo que es iniciarse en la recuperación, la rehabilitación a través del ordenador, pues yo estoy encantado de poder colaborar con ellos y poder trabajar y ayudaros a todos y todas vosotros y vosotras que me seguís y que ya me lo habéis preguntado más de una vez.